Damos gracias a Dios por poder compartir nuevamente este hermoso tiempo de compañerismo y de edificación en la palabra del Señor. Por cada una de las canciones de alabanza que hemos escuchado y por el testimonio de Gianela que nos habla acerca del poder de Jesús para transformar nuestras vidas. Estamos comenzando una serie de predicaciones acerca de valores que cotizan en el cielo, es decir, de actitudes, de acciones, de virtudes que son muy importantes a los ojos de Dios y que nosotros debemos cultivar. Y ellas tienen promesas de recompensas en la vida eterna. El primer valor o la primera virtud que hemos estado viendo la vez anterior tiene que ver con la fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La fe tiene que ver con los sueños, tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con los emprendimientos, tiene que ver con visualizar el futuro y llevar adelante un proyecto significativo para nuestras vidas en los planes de nuestro Dios. Pero principalmente tiene que ver con una relación personal con Jesucristo y con creer lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz y en la resurrección. Nos dice un pasaje de la Biblia allí en Juan capítulo 6, que unas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer para llevar adelante las obras de Dios? Y Jesús le dijo, la obra que Dios quiere que haga es que crean en aquel que Él ha enviado. El apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 10 también nos dice lo siguiente a partir del versículo 8. La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe en Jesús tiene que ver con esa fe salvadora que nos hace hijos de Dios y también nos da la esperanza de la vida eterna. Una virtud relacionada con la fe que vamos a estar viendo en este mensaje tiene que ver con la humildad. La humildad es una virtud que realmente es muy valorada a los ojos de Dios y está justamente emparentada con la fe. No hay definición de humildad en la Biblia, pero sí hay muchísimas enseñanzas y ejemplos prácticos acerca de cómo ejercer la humildad en nuestras vidas en relación con Dios y también con nuestros semejantes. Yo busqué algunas definiciones de humildad que me gustaría compartir con vos en este tiempo. Una de ellas dice así: la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Otra definición de humildad dice, la humildad es un valor opuesto a la soberbia o al orgullo, podríamos decir. Otra definición dice, la humildad puede ser una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Me gustaría repetir esta última definición. La humildad puede ser una cualidad humana, independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Mira, en el mundo en el cual Jesús ejerció su ministerio y su enseñanza, en el mundo greco-romano, la humildad era considerada una debilidad de carácter y algo que debía ser desechado
de la vida de las personas. Una persona con la característica de la humildad no podía ejercer ninguna posición de liderazgo, ni podía de alguna manera ser reconocida como una persona valiosa en su sociedad. Sin embargo, Jesús y la palabra de Dios nos muestra que esta característica que de alguna manera estamos compartiendo en este mensaje fue algo de mucho valor y es algo de mucho valor para nuestro Dios. Leemos en Isaías capítulo 57 lo siguiente: porque el Altísimo, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice: yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido y le doy ánimo y aliento. Jesús se puso él mismo como un ejemplo de humildad y dijo allí en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a estar viendo algunas características relacionadas con la humildad que la palabra de Dios nos enseña para que esta virtud la podamos de alguna manera desarrollar más intensamente en nuestras vidas. Podríamos decir que la humildad es muy importante para una buena relación con nuestro Dios. La humildad es una virtud necesaria y muy importante para una buena relación con nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo un pasaje entonces en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, que dice así. Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice: a unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús le dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. Puesto en pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, y no se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Yo les digo, dijo Jesús, que éste volvió a su casa justificado, pero el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dice que Jesús contó esta parábola para algunos que, creyéndose más importantes que los demás, se comparaban con otros y los humillaban. Y dice que le contó esta parábola justamente para mostrar la importancia de esta virtud relacionada con la humildad y aquella actitud que a Dios le desagrada, que tiene que ver con lo contrario, que es la soberbia y el orgullo. Y dice que le contó esta historia: 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, es decir, una persona religiosa, una persona que conocía de tapa a tapa la palabra del Señor, podríamos decir. Una persona que trataba de cumplir con todos los requisitos ceremoniales y religiosos de su época. Y otro era un publicano. El fariseo, el religioso, oraba, dice el texto, a sí mismo. Oraba de alguna manera para poder hacer alarde de todas las virtudes morales y religiosas que él tenía. Dice que oraba en pie, es decir, para ser vistos por los demás y mostrar su religiosidad. Pero lo peor de todo, dice que se comparaba con los otros. Haciendo alarde de sí mismo decía: Señor, gracias porque no soy como las demás personas, no soy como los demás hombres. Yo soy una persona muy singular, muy importante. Yo ayuno 2 veces a la semana, no soy adúltero, no soy ladrón,
doy el diezmo de todo lo que tengo, ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, y haciendo alarde de sí mismo, despreciaba a los demás. Oraba consigo mismo, no oraba con Dios, porque lo único que hacía es hacer de alguna manera, enorgullecerse de todas las virtudes que él pretendía de alguna manera tener. Mira, Jesús llamó a este tipo de personas sepulcros blanqueados, porque de alguna manera aparentaban una religiosidad y una moral externamente para ser vistas por las personas y de alguna manera enorgullecerse de sí mismo, pero por dentro, decía el Señor, están llenos de homicidios, están llenos de robo, están llenos de pudredumbre, y por eso los llamó sepulcros blanqueados. Pero allí había otra persona, dice el Señor, un publicano, un cobrador de impuestos, una persona que era considerada por los judíos un ser realmente despreciable. Los cobradores de impuestos eran judíos que cobraban impuestos justamente para el imperio, y muchas veces también robaban o extorsionaban a las personas, y en general eran consideradas personas realmente que no eran amadas ni respetadas por la sociedad. Sin embargo, dice que este publicano, este cobrador de impuestos, ni siquiera se animaba a levantar los ojos al cielo. Y dice que se golpeaba el pecho, reconociendo su necesidad, reconociendo justamente sus pecados, reconociendo que estaba lejos del ideal que Dios estaba esperando para su vida. Y mirando al propiciatorio o mirando hacia el altar decía: sé propicio, Señor, a mi pecador, o ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Es decir, reconocía humildemente su condición delante de Dios, no se comparaba absolutamente con nadie y se hacía cargo de sus problemas, de sus pecados y de sus debilidades. Y dice el Señor que este publicano se fue a su casa justificado, es decir, libre de culpa y cargo, perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece, dice el Señor, será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Una de las virtudes que tenemos que tener para con nuestro Dios tiene que ver justamente con esta actitud de reconocimiento de nuestra propia incapacidad, de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades, y reconocer la grandeza de nuestro Dios y de que nosotros solamente podemos relacionarnos con Él gracias a su misericordia y gracias a su perdón. La humildad, entonces, como hemos leído antes, tiene que ver con un reconocimiento de nuestra propia incapacidad y debilidad, o de nuestras limitaciones, y por sobre todas las cosas, como estamos viendo, delante de la grandeza del poder y de la santidad de nuestro Dios. Si quisiéramos tener otra ilustración de lo que estamos diciendo, la tenemos allí justamente en la cruz, cuando Jesús fue crucificado al lado de dos ladrones. Había un ladrón que estaba a la derecha y otro a la izquierda. Uno se burlaba de Jesús y decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro decía: ni siquiera tienes temor de Dios estando en la misma condenación. Nosotros estamos padeciendo, decía él, por lo mal que nos hemos portado, pero este ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, reconoció su pecado, reconoció lo mal que había actuado, reconoció humildemente su condición delante de la grandeza y del poder de Dios. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, pero el que se humilla, dice el Señor, será engrandecido. La humildad tiene que ver con el arrepentimiento, porque cuando nos arrepentimos, entonces hallamos gracia delante de nuestro Dios. Dichosos, decía Jesús en la bienaventuranza, los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos le pertenece. En segundo lugar, la humildad
es una virtud muy importante para relacionarnos con los demás en las relaciones interpersonales. Si queremos de alguna manera tener una buena relación con nuestro prójimo, la humildad es muy necesaria y hay mucha enseñanza en la Biblia acerca de la importancia de la humildad en las relaciones interpersonales. Vamos a estar compartiendo un pasaje justamente en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el interés de los demás. Pablo habla acerca de la virtud de la humildad como algo necesario para poder relacionarnos bien los unos con los otros. Dice: no hagan nada por rivalidad, no hagan nada por orgullo, no hagan nada por vanagloria, no traten de competir con otros, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismos. Este hecho de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos no tiene que ver con la estima que nosotros debemos tener justamente de nuestra propia persona, de poder saber y reconocer aquellas virtudes que están en nuestras vidas, capacidades o talentos, sino tiene que ver con reconocer la multiforme gracia de Dios, que no tenemos el monopolio de todas las virtudes, ni tenemos el monopolio de todos los talentos y de todas las capacidades, y que hay personas a nuestro lado que son muy valiosas, que nos ayudan a complementarnos en un trabajo realmente en equipo, que nos bendice, que nos ayuda y que también nosotros con los dones y capacidades que tenemos podemos bendecir a otros. Dice: no busquen su propio bien, no busquen solamente su propio bien, sino también el bien de los demás. Es decir, procurar ver por las necesidades también que otros tienen. No vivir una vida egoísta, centrada en nuestra propia necesidad o en nuestra propia personalidad, sino todo lo contrario, poder ver por los demás, ver sus necesidades y ver sus capacidades y poder también ser instrumentos de bendición para su vida. Y el apóstol Pablo pone al Señor Jesús justamente como modelo y sigue diciendo allí en el versículo 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo dice: ustedes tienen que tener el mismo sentir y la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el cual estando allí en el cielo con todo el esplendor y con toda la gloria, desestimó esto que le era propio, el poder estar allí en la presencia del Padre en el cielo y gozar de toda esa grandeza y de toda esa plenitud. Dice: no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó naturaleza humana, vivió en una situación de extrema pobreza el Señor, se identificó con el dolor y el sufrimiento de aquellos que vivieron en su tiempo y se identifica hoy con nuestro dolor y con nuestra necesidad, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y Pablo dice que esta es una actitud de humillación, un paso de humillación, pero también de humildad que hubo en la vida del Señor Jesús,
en muchos de los pasajes de la Biblia donde él justamente se humilló y se identificó con el dolor y las necesidades de las personas. No tomando solamente el ejemplo de Jesús, sino tomando el ejemplo de grandes hombres que han servido al Señor y han sido de gran bendición, quería compartirte un poquito como ilustración el testimonio de una persona que yo admiro mucho en la palabra, que se llama Bernabé. Bernabé significa, es un sobrenombre de alguien que se llamaba José, que era natural de Chipre, y dice que los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre de alguna manera tenía una actitud de generosidad muy grande y de humildad y de ayuda a aquellos que estaban en necesidad. En una ocasión recibió una herencia y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles para que pudiera ser de bendición para aquellos que estaban en necesidad. En otra ocasión, cuando Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, se convierte, dice la Biblia allí en Hechos capítulo 9, que los apóstoles les tenían miedo a Saulo y no querían reunirse con él y no creían que verdaderamente se había convertido. Sin embargo, Bernabé dio testimonio de cómo Saulo había predicado con valentía allí en Damasco y de cómo verdaderamente se había convertido, y tomó la iniciativa de tomarlo de la mano y llevarlo delante de los apóstoles, mostrando una actitud de generosidad y de humildad. Y más adelante en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, cuando comienza la iglesia de Antioquía, una iglesia multicultural en un contexto gentil, nos dice la Biblia que luego de consolidar el trabajo allí en Antioquía, Bernabé viajó 100 kilómetros a Tarso a buscar a Saulo y lo trajo con él para servir juntos en Antioquía, mostrando una actitud de humildad, de compañerismo y de reconocimiento de los dones y las capacidades y el llamado que Dios había hecho sobre la vida de Saulo, luego el apóstol Pablo. Estuvo dispuesto a tomar el segundo lugar cuando comienzan los viajes misioneros. Primero se habla de Bernabé y de Saulo, y luego se habla de Pablo y Bernabé tuvo un corazón dispuesto a servir y no tuvo ningún problema en pasar a segundo lugar para que la obra de Cristo pudiese seguir adelante. Se nos dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. En tercer lugar, la humildad es muy importante para llevar adelante nuestro servicio a Dios y nuestro servicio al prójimo. Vamos a estar compartiendo un pasaje en Lucas capítulo 22 que nos habla y nos ilustra un poquito esto. Lucas capítulo 22, versículo 24 en adelante. Dice el texto bíblico lo siguiente: Además los discípulos tuvieron una discusión en cuanto a quién de ellos sería el más importante. Pero Jesús le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Los que tienen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero entre ustedes no debe ser así, sino que el mayor entre ustedes tiene que hacerse como el menor, y el que manda tiene que actuar como el que sirve. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Qué hermoso pasaje donde se nos habla acerca de que el Señor Jesús les había anunciado a los discípulos que muy pronto Él iba a estar dando su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Le quedaban días al Señor en esta tierra y trataba el Señor de enseñarle todas las cosas importantes y las actitudes importantes que ellos debían tener para llevar adelante la obra de Dios. Jesús había estado hacía poco tiempo, minutos quizás, lavando los pies de los discípulos, mostrándoles un ejemplo de humildad. Sin embargo, nos dice el pasaje allí en Lucas que estaban discutiendo entre ellos acerca de quién de ellos iba a ser el más
importante. Imagínense, el maestro se iba, el líder se iba, el que tenía la autoridad iba a partir al cielo, y comenzaron a discutir y a pelearse entre ellos acerca de quién de ellos iba a ser el mayor. Y Jesús les dice: miren, muchachos, entre los reyes del mundo, entre los líderes del mundo, justamente aquel que tiene autoridad es el que trata de imponer su autoridad sobre aquellos a los cuales gobierna. Se aprovechan de ellos, de sus súbditos, y de alguna manera tratan de sacar provecho de esta posición de liderazgo y de autoridad que tienen. Jesús le cuenta justamente el tema de servir en la mesa, ¿no es cierto? Dice: ¿quién es el más importante? En una reunión o en un evento, ¿quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, es decir, aquellos gobernantes que gobiernan tratan de sacar provecho de sus súbditos y tratan de alguna manera de que ellos les sirvan y no ellos servir a los demás. Sin embargo, Jesús dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve, mostrándoles un ejemplo el Señor de humildad, que lo había mostrado y desarrollado a lo largo de todo su ministerio. Sin embargo, en esta oportunidad vuelve sobre la misma enseñanza. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa y es servido o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice el Señor, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Cómo sería cambiado y transformada nuestra sociedad y este mundo si aquellos que ejercen el liderazgo en las naciones, en la política o en las iglesias, pudiésemos cambiar la actitud de ser servidos para dedicarnos a servir con un corazón humilde, procurando ser de ayuda y de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor? Sin duda que el Señor Jesús es nuestro mayor ejemplo de humildad, de entrega, de sacrificio, de servicio, de amor. Sin embargo, el Señor también está esperando que nosotros que hemos creído en Jesucristo desarrollemos esta actitud de humildad para poder ser luz, sal y de bendición a aquellos que están a nuestro alrededor, pero también para poder vivir una vida dichosa y una vida feliz. Quisiera terminar compartiéndote la ilustración o el ejemplo justamente del Señor Jesús. Si hay un ejemplo de humildad, de humillación, de entrega y de amor en la Biblia, aparte de la obra de la cruz, es cuando el Señor Jesús en la última cena se quita la capa, se ata una toalla a la cintura y comienza a lavar los pies de los discípulos, tomando justamente la función de siervo, la función de esclavo. Esto era lo que hacían aquellas personas sirvientes que cuando las personas llegaban a un determinado lugar, le lavaba los pies cuando entraban allí a su casa. Y allí estaban los discípulos a la mesa, ya estaban allí cenando, y dice que mientras estaban cenando, el Señor se sacó la capa, se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos, mostrándole un ejemplo de amor y de humildad que ellos debían seguir. Cuando termina de lavarle los pies a los discípulos, nos dice el pasaje allí en Juan capítulo 13, versículo 12 en adelante: después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y le dijo: ¿entienden ustedes lo que yo les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envían. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Si entienden estas cosas y las ponemos en práctica, dice el Señor, seremos dichosos. Esta semana tuve
una experiencia hermosa que me gustaría compartir y que tiene que ver con esto de la humildad y del servicio. Conozco a un pastor, amigo mío, que vive en uno de los barrios más humildes y más necesitados de la ciudad de Buenos Aires. Se llama habitualmente barrios populares, pero son villas de emergencia, lugares de mucha necesidad, donde la gente realmente la pasa muy mal, más en estos tiempos. Este pastor amigo tiene su familia y tiene algunos de sus hijos que trabajan en el área de salud. Bueno, sus hijos se enfermaron y se infectaron de COVID-19. También él y su esposa estuvieron internados, algunos en hospitales y otros en hoteles donde pasaron la cuarentena. Lo más significativo que ellos hace muy poco tiempo, hará apenas 2 o 3 semanas, volvieron nuevamente a su hogar y su hija volvió a trabajar en una de las salas de salud de ahí, de la zona de Lugano. Y este pastor amigo me llama y me dice, mire pastor, tengo a mi hija trabajando en este centro de salud. Un centro de salud allí en Lugano donde fue convertido en un hospital donde no solamente se atiende los casos de COVID o se diagnostican, sino las personas quedan internadas. Y muchas de estas personas internadas están internadas en lo que son las camillas, porque no es un hospital y porque no hay cama. Y este pastor me dice, mire pastor, mi hija le duele el corazón, le quebranta el corazón ver tantas personas y muchos de sus paisanos que están pasando esta situación tan difícil de enfermedad sobre camillas y no sobre camas, porque la necesidad es muy grande. Y me dijo, queremos comprar y donar camas y colchones para esta sala de emergencia y para que las personas puedan pasar este tiempo de dificultad y de enfermedad a causa del coronavirus en camas confortables y que no tengan que sufrir, aparte de la enfermedad, esta situación tan incómoda de tener que estar en una camilla. Y realmente a mí me sorprendió ver a estos hermanos que dentro de la necesidad que ellos tienen y dentro de los problemas de salud que han atravesado, que puedan ver el dolor de aquellos que están sufriendo y en medio de su pobreza, como dice la palabra de los de Macedonia, pueden ofrendar y dar con tanta generosidad para aquellos que están en necesidad. Me dijo, pastor, nosotros vamos a estar donando 6 camas y 6 colchones, pero me gustaría convocar a otros pastores y a otras iglesias para que también colaboren. Digo, bueno, esta es la actitud que Jesús desea que nosotros tengamos, de no ver solo por nuestras necesidades, sino ver también por las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. No buscar solamente nuestro propio bien, sino el bien de aquellos que la están pasando muy mal, y con una actitud de entrega y con una actitud de generosidad y de humildad de corazón. Yo quiero animarte para que en este tiempo podamos orar a Dios para que esta virtud y esta capacidad de poder vivir una vida entregada al Señor y entregada también a nuestro prójimo con un corazón humilde y generoso pueda estar siendo atesorado en nuestro corazón. Junto con la fe y junto con los proyectos debemos desarrollar una actitud de humildad para que realmente podamos ser instrumentos que Dios pueda usar para llevar adelante su obra en este tiempo. Te animo a que podamos estar orando en esta tarde. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el ejemplo al dejar la gloria en el cielo y haber venido a este mundo a identificarse con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento,
Y mientras estuviste aquí en este mundo, Señor, te asociaste y estuviste cerca de aquellos que estuvieron con mayor necesidad. Como dice también el apóstol Pablo, asociándonos con los humildes. Señor, danos este corazón, danos esta actitud, danos este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de lo que era propio para poder llevar adelante la misión con amor y con humildad, Padre, que tú le habías dado. Señor, en este tiempo, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que la podamos atesorar en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas, que la podamos vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo y por esta hermosa palabra que hemos podido compartir. Queremos conocerte, queremos animarte a que puedas de alguna manera contactarte con nosotros. Tenemos allí los grupos, el número de WhatsApp y las redes sociales, y te animamos a que nos puedas escribir y puedas participar de alguna de las actividades y reuniones o servicios que la iglesia está llevando adelante. Quédate, que aquí hay una canción testimonial que vamos a estar compartiendo. Escribinos. Dios te bendiga.